¿Sabían ustedes que los japoneses no necesitan visa para entrar a Estados Unidos? ¿Por qué será que los japoneses tienen una sociedad casi idílica, no perfecta, pero muy avanzada, sobre todo humanamente hablando? Por supuesto, como he dicho antes, no es perfecta, pero a lo mejor si nos adentramos en su pasado, podemos investigar y darnos cuenta de por qué es que ellos son como son, por qué tienen ese respeto hacia las demás personas, por qué tienen ese honor, de dónde provienen. Japón fue un país muy violento, tuvo muchas guerras. Por supuesto no voy a categorizar o a narrar cronológicamente todas sus guerras. Sin embargo, en las guerras ellos utilizaban a unos guerreros llamados samurái. Hoy en día ya no existen. Sin embargo, ellos tenían unos, unos preceptos, unas reglas, unos canones, una guía para poder desarrollarse como guerreros, pero también como personas, como seres humanos que desarrollaban virtudes y así poder combatir de una mejor manera. A esta guía se le llama Bushido, que quiere decir el camino del guerrero. Por eso te voy a explicar qué es lo que significa cada símbolo del Bushido. El Bushido es un código que se basa en 7 virtudes principales, conocidas como las 7 virtudes del Bushido. El símbolo Gi significa rectitud o justicia. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a la capacidad de tomar decisiones correctas, pero basadas en la razón. Implica actuar con integridad. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? A hacer lo correcto. Incluso cuando es difícil hacer lo correcto. El símbolo Yu significa coraje. Y no solo se refiere al valor en la batalla en aquellos tiempos en donde los samuráis combatían, sino también al coraje moral, es decir, a sacar lo bueno de uno. Implica enfrentar los miedos y hacer lo correcto a pesar de las adversidades. Prácticamente son dos virtudes que te están mencionando: el hacer lo correcto y el enfrentar tus miedos. O sea, ¿qué es lo que te causa miedo en este momento? Como dijo, creo que es periodista español Pablo Motos, al mundo no lo rige el amor, lamentablemente. Tampoco lo rige el dinero, no lo mueve el dinero. Lo que lo mueve al mundo es el miedo. Cuando alguien te ataca, cuando alguien está frustrado, cuando alguien tiende a llevar a cabo una acción dañina, aparte de que se daña a sí mismo, tiene mucho miedo, mucho temor. Por supuesto que en su exterior le ve como un hombre valiente. Es lo que intenta demostrar, aparentar. Pero por dentro es alguien inseguro y muy miedoso, con un posible ego que lo controla, que lo domina. El siguiente símbolo se llama Jin y significa benevolencia. Se trata de la compasión y el amor por todos los seres vivos. Incluye actuar con bondad y ayudar a los demás sin esperar nada a cambio, desinteresadamente. Casi siempre decimos de que cuando nos habla un amigo, siempre es que hay un motivo detrás.
Por lo general te dicen, ajá, ¿cómo está? Y cuando realmente no les interesa, no les importa saber cómo estás tú, no saben lo que te sucede. Ellos simplemente van detrás de otro objetivo, que es el de conseguir algo, algo tuyo. Por supuesto que a cambio te están dando una conversación amigable. Entonces, esta virtud de la benevolencia es muy importante. No se puede tener compasión por otro ser humano si no tenemos empatía, si no practicamos la empatía. La empatía es ponernos en el lugar de la otra persona. Es decir, antes de actuar, piensa, lo que voy a hacer, ¿me lo haría a mí mismo? ¿Me lo hago yo? ¿Se lo haría a mi hermano? ¿O a mi tío? ¿O a mi abuela? Es cuestión de reflexión, de conciencia. Y en cuanto a la bondad, existe algo muy curioso que sucede en nuestro ser interior, particularmente en nuestra mente, cuando practicamos la bondad. Y es que, según el fallecido doctor en psicología Wayne Dyer, decía que cuando tú realizas un acto de bondad, le estás generando a la otra persona sustancias en su cerebro que producen, que provocan, que estimulan bienestar. Pero también en ti sucede eso. E incluso si una tercera persona o si más de una tercera persona, si varias personas están observando ese acto de bondad, también se ven beneficiadas de lo que les acabo de mencionar. Entonces, una de las formas en cómo puedes eliminar la depresión es realizando actos de bondad, actos por otras personas, actos buenos, desinteresados, te hagan bien o te hagan mal. Porque como decía el carpintero de Belén, es muy fácil hacerle bien a quien te hace bien, pero ¿qué mérito tiene eso? Decía, ¿por qué no hacer bien? O por lo menos no molestar, pero hacer bien a quien te daña, a quien te ha dañado, a quien te perjudica. ¿Le darías la mano a quien te ha señalado, a quien te ha juzgado? Es todo un reto, ¿verdad? Pero se puede aplicar. Es necesario aplicarlo, aunque cueste. Solo hay que desprenderse del ego, ese falso yo que tenemos marcado dentro, que nos crea la ilusión de que somos algo que no es. El siguiente símbolo es el rey. Se llama rey. Significa respeto y cortesía. ¿Qué significa? ¿O a qué se refiere? Esto implica tratar a los demás con consideración, con buenos modales. ¿Da usted los buenos días a todos? No solo a su familia, que es lo más inmediato, lo más fácil, la costumbre. ¿Da usted los buenos días en su trabajo, en su día a día, en el transporte, cuando llega a un lugar, a una reunión? ¿O nos sentimos tan importantes que creemos que merecemos que la otra persona, aunque nosotros seamos los que vayan llegando o vayamos llegando, sean los que tienen que saludarnos? Y usted podrá decir, pero es que yo saludo, por ejemplo, en el transporte público, pero nadie me devuelve el saludo. Pero tú ya cumpliste con tu deber.
moral. Si las otras personas no te devuelven el saludo, es porque eso es lo que hay en su corazón, un vacío de consideración, de amabilidad. Esto también trata o se extiende al respeto por uno mismo, por las demás personas y por la naturaleza. ¿Y a qué me refiero con respeto a uno mismo? Te voy a hacer una pregunta que quizás te vaya a poner a hacer reflexionar mucho. Es una pregunta fácil, pero a la vez complicada de contestar, posiblemente. ¿Tú has respetado ese cuerpo que se te ha dado? ¿Tú has respetado esa mente que se te ha otorgado? No importa quién, creas o no creas en Dios, pero se te ha brindado de alguna forma, ya sea por la evolución o en lo que tú creas. ¿No crees que merece respeto ese templo que guarda tu espíritu, tu conciencia? El siguiente símbolo es el Makoto. Significa honestidad y sinceridad. ¿Y a qué se refiere con esto? Se refiere a ser verdadero en palabra y en acción. A esto también se le llama coherencia. No podemos decir o pretender ser algo que realmente no somos. Si decimos, esto yo no lo hago porque es incorrecto, también lo debemos aplicar en todos los lugares a donde vayamos. A eso se le llama ser íntegro. Es decir, implica también ser fiel a uno mismo y a los demás, sin engaños, sin mentiras. A veces uno se compromete con algún trato con otra persona. Por ejemplo, te invitan a jugar fútbol o a ver un partido y tú te comprometes, pero te comprometes contigo mismo o porque eres tú mismo dices, algún día voy a cambiar. Es importante mantener ese pensamiento. Yo no digo que no, pero ¿cuándo? ¿En qué momento lo vas a aplicar? ¿Estás siquiera empezando a paso por paso yendo hacia esa meta? El siguiente símbolo se llama Mei-yo y significa honor. Se trata de mantener la dignidad personal y familiar. Implica vivir de acuerdo con los principios morales y éticos más elevados. Te voy a poner un ejemplo. Cualquiera quiere sentirse feliz, placentero, ¿verdad? Pero a costa de otro no es algo digno, no es algo honorífico, no es un mérito. Hay una frase que resumiría esto y es la de es mejor reírnos con otros, con nuestros amigos, con nuestros familiares, que burlarnos de otras personas, porque eso ya no sería honor, eso es deshonor, lo contrario al honor. Y el último símbolo se llama Shugi o Chuji, significa lealtad y se refiere a la devoción y al compromiso con el señor feudal, es decir, el señor de las tierras en aquel entonces, a la familia y a los amigos. Implica ser fiel a los propios ideales y a aquellos a quienes uno le sirve. Es decir, solamente de cambiarlo, el señor feudal por tu jefe, ser fiel a tu jefe, ser fiel a esa oportunidad que te ha otorgado, que te ha entregado para que tú labores dentro de su empresa, o sea donde sea en donde tú te estés desarrollando. Ahora, todas estas 7 virtudes que te acabo de mencionar no van a servir de nada si solamente me escuchas y no lo aplicas. Se trata de constantemente practicarlo,
practicarlo y practicarlo hasta perfeccionar el carácter. Es importante notar que, aunque estas virtudes tienen sus raíces en esa cultura samurái tradicional, su influencia se extiende hasta hoy en día, la Japón moderno, donde muchos de estos valores siguen siendo apreciados y fomentados. Y recuerden, cada misterio es una llave hacia el conocimiento oculto.